Hoy nos adentramos en un tema crucial para entender la dinámica de poder. Antes de continuar, recuerda apoyar este contenido con un me gusta y suscribirte a seguir cada actualización sobre esto. En América Latina, las relaciones comerciales entre México y Perú, en particular la decisión de Pemex de dejar de vender petróleo a Perú. Este movimiento tiene implicaciones que van más allá de lo económico. Se trata de un giro en la política energética y de una clara señal de México de que no está dispuesto a seguir siendo el proveedor generoso de recursos para países que no respetan los acuerdos ni valoran lo que se les ha ofrecido. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compareció ante los medios en una conferencia de prensa extraordinaria desde Palacio Nacional, donde con tono firme y decidido anunció: esta decisión no ha sido fácil, pero es necesaria. México no puede seguir subsidiando a países que no cumplen sus compromisos financieros, mientras nuestro propio pueblo enfrenta desafíos económicos. Hoy marcamos un antes y un después en nuestra política energética exterior. La mandataria reveló informes internos de Pemex que documentan deudas acumuladas por parte de Perú superiores a los $800 millones en los últimos 5 años, cifras que según Sheinbaum representan recursos que podrían haberse destinado a hospitales, escuelas y programas sociales para millones de mexicanos. A lo largo de este análisis, no solo exploraremos los motivos de México para cortar el suministro de petróleo, sino también cómo este cambio puede afectar no solo a Perú, sino a toda la región, en un contexto donde las relaciones internacionales y los intereses geopolíticos están en juego. El petróleo mexicano ha sido por años un recurso estratégico para diversos países, pero es hora de que México deje de ser el préstamo fácil para aquellos que no cumplen con sus compromisos. Sheinbaum expresó su profunda preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en las relaciones regionales, pero subrayó que la dignidad nacional y la responsabilidad con nuestro pueblo están por encima de cualquier consideración diplomática de conveniencia. La presidenta advirtió que esta medida es solo el comienzo de una reevaluación completa de todas las relaciones comerciales de México con países que mantienen deudas pendientes o que no respetan los términos de los acuerdos bilaterales. México ha sido desde hace décadas un jugador clave en el mercado energético global y su petróleo ha sido uno de los pilares de su economía. La industria petrolera mexicana ha estado marcada por décadas de dependencia de Pemex, la empresa estatal encargada de la extracción y distribución del crudo. Pero lo que comenzó como un recurso abundante que se compartía con generosidad, especialmente con países cercanos, hoy está viendo cambios radicales en su comercialización. El crudo mexicano, particularmente el tipo de crudo pesado, ha sido muy demandado, sobre todo en mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, la historia del petróleo mexicano no es solo de generosidad, sino también de explotación por parte de naciones que han tratado de aprovecharse de su valor sin dar nada a cambio. ¿Quiénes han sido esos países? Perú es uno de ellos. Claudia Sheinbaum reveló durante su comparecencia un informe confidencial elaborado por la Secretaría de Energía que detalla cómo durante la última década México ha mantenido precios preferenciales para Perú muy por debajo de los valores de mercado internacional como gesto de solidaridad latinoamericana. Pero la solidaridad no puede ser unilateral. No puede ser que México siempre dé y nunca reciba ni siquiera el cumplimiento básico de los pagos acordados, declaró la presidenta con visible frustración. Perú ha sido durante años uno de los países que ha recibido petróleo mexicano bajo condiciones relativamente favorables. Sin embargo, lo que no se puede ignorar es que a pesar de este trato preferencial, Perú no ha cumplido con las deudas adquiridas por la compra de ese petróleo. México de manera paciente ha continuado enviando petróleo a Perú, incluso cuando el país andino no ha sido capaz de saldar sus compromisos financieros. El resultado es que a lo largo de los años relación comercial basado en una serie de acuerdos unilaterales en los cuales México ha sido el único que ha cumplido, mientras que Perú ha incumplido repetidamente. La presidenta Sheinbaum condenó enérgicamente esta situación, calificándola como un abuso de confianza que ningún país soberano debe tolerar. Anunció que México buscará cooperación internacional a través de organismos como la CEPAL y la LADI
para establecer mecanismos más robustos de cumplimiento en acuerdos comerciales regionales. No podemos permitir que algunos países se aprovechen de la buena fe de otros. Es momento de que América Latina establezca reglas claras y consecuencias reales para quienes las violen, enfatizó la mandataria. En este contexto, las tensiones llegaron a un punto de quiebre. El gobierno de Perú ha tomado decisiones políticas que han afectado directamente las relaciones con México, como la expulsión de inmigrantes venezolanos y su postura frente a los intereses económicos mexicanos. Esto, combinado con el hecho de que Perú sigue pidiendo petróleo a México sin querer saldar las deudas que tiene con él, llevó a Pemex a tomar la decisión de cortar los suministros. El crudo mexicano, que ha sido tan importante para Perú, ya no será enviado. Sheinbaum expresó especial preocupación por el impacto humanitario que esta ruptura comercial podría tener en la población peruana, pero insistió en que la responsabilidad recae completamente en el gobierno de Lima. Lamento profundamente que ciudadanos peruanos puedan sufrir las consecuencias de las malas decisiones de su gobierno, pero México no puede seguir sacrificando los intereses de su propio pueblo por mantener una relación que solo beneficia a una de las partes, declaró con tono solemne. Pero, ¿por qué es esto tan relevante? Simplemente porque México, al igual que otros países productores de petróleo, debe priorizar sus propios intereses económicos y estratégicos. La relación con Perú ya no es rentable para México y la decisión de cortar los lazos comerciales, aunque dura, es una jugada necesaria para defender los recursos naturales que tiene. México, al romper relaciones comerciales con Perú, está demostrando una capacidad de autodefinición económica que muchos no le atribuían. La presidenta Sheinbaum fue enfática al respecto. Hoy México envía un mensaje claro al mundo. Nuestros recursos naturales son patrimonio del pueblo mexicano y no estarán disponibles para quienes nos faltan al respeto o nos ven como un banco al que nunca hay que pagarle. Esta es una nueva era en la política energética mexicana, una era de dignidad y reciprocidad. Sheinbaum reveló que ya ha sostenido conversaciones con gobiernos de India, Corea del Sur y varios países europeos que han manifestado su interés en incrementar sus compras de petróleo mexicano bajo términos comerciales justos y transparentes. Estos países entienden que el comercio internacional se basa en el respeto mutuo y el cumplimiento de compromisos. Con ellos construiremos relaciones de largo plazo que beneficien genuinamente a ambas partes, anunció la presidenta. Este giro no solo es económico, sino también político. México, al cortar los lazos con un socio como Perú, está enviando un mensaje de que ya no será un país que permita que se le use para fines que no le benefician. La política exterior de México está cambiando y el petróleo juega un papel fundamental en esa estrategia. La presidenta Sheinbaum advirtió que esta decisión marca un precedente para futuras relaciones comerciales de México con toda América Latina. Queremos relaciones de cooperación, queremos solidaridad regional, pero todo ello debe estar basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de compromisos. Los tiempos en que México era visto como un proveedor incondicional que toleraba cualquier abuso han terminado definitivamente, declaró con determinación. La economía peruana, aunque en crecimiento, depende en gran medida de sus relaciones comerciales, no solo con México, sino también con otros países clave. Perú ha buscado diversificar sus mercados, pero la realidad es que la ruptura con México tiene implicaciones serias. Si bien Perú puede intentar diversificar sus socios comerciales, el hecho de que México haya sido un proveedor constante de recursos clave significa que su salida del mercado peruano es un golpe económico significativo. Y lo que es aún más importante, México no necesita a Perú. La economía mexicana es mucho más grande y está mucho más orientada a Estados Unidos, que es uno de sus principales socios comerciales. Si el comercio con Perú no sigue funcionando, a México no le afectará tanto como a Perú, cuya economía está más centrada en este tipo de acuerdos bilaterales con México. Además, la relación con los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, TEMEC, garantiza que México no dependa de mercados secundarios. Sheinbaum fue clara al explicar las prioridades económicas de su gobierno. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, seguido por la Unión Europea y Asia. Estas son economías que representan mercados de billones de dólares
y que valoran la estabilidad y confiabilidad de México como proveedor. Perú, con todo respeto, representa una fracción mínima de nuestro comercio exterior, y si ese comercio no se realiza bajo términos justos, simplemente no tiene sentido mantenerlo. Hoy exploramos un tema crucial en la geopolítica energética de América Latina: la relación entre México y Perú, a raíz de la decisión de Pemex de dejar de vender petróleo a Perú. La historia no solo es sobre recursos energéticos, sino sobre las tensiones diplomáticas, las deudas no pagadas y cómo un país decide no ser más el proveedor generoso de sus recursos naturales. Esto, por supuesto, no es solo una cuestión económica. Estamos hablando de una jugada estratégica que puede cambiar el equilibrio de poder en la región. Pero antes de profundizar en los detalles, ¿te has preguntado alguna vez qué tan esencial es el petróleo mexicano para otros países? Y lo más importante, ¿qué significa realmente dejar de venderlo? México, con su rica reserva de petróleo, ha sido durante años un jugador crucial en el mercado energético global. Sin embargo, este recurso vital, que alguna vez fue un símbolo de la generosidad mexicana, ahora está siendo cuestionado por países que se han aprovechado de las relaciones comerciales de una forma que muchos consideran injusta. Uno de esos países es Perú. Pero, ¿por qué es tan importante el petróleo mexicano? El crudo mexicano, especialmente el tipo de crudo pesado que produce Pemex, tiene una demanda constante, especialmente en países como Estados Unidos, pero también en mercados más distantes como Asia y Europa. En estos mercados no solo hay una necesidad, sino una verdadera urgencia por este recurso. Empresas y gobiernos están dispuestos a pagar bien por él. Pero, ¿qué sucede cuando un país se niega a pagar sus deudas y aún así sigue exigiendo el petróleo sin cumplir con sus compromisos? Durante años, Perú ha sido uno de esos países que ha estado recibiendo petróleo de México, a menudo con precios ventajosos y condiciones favorables. Pero, ¿qué pasa cuando un país no paga las deudas que ha contraído? Perú no ha cumplido con sus obligaciones financieras y como resultado Pemex ha decidido cortar las exportaciones. La presidenta Sheinbaum reveló cifras alarmantes durante su conferencia. En los últimos 5 años, Perú ha acumulado pagos atrasados que superan los $800 millones. $800 millones que el pueblo mexicano podría haber utilizado para construir hospitales, mejorar escuelas, apoyar a nuestros campesinos. ¿Es justo que sigamos enviando petróleo mientras nuestros propios recursos quedan comprometidos? La respuesta es un rotundo no. A lo largo de la historia hemos visto situaciones similares como las ocurridas con Ecuador y Argentina, que también intentaron manipular las condiciones comerciales con México sin respeto por los acuerdos previos. La diferencia ahora es que con la ruptura de relaciones diplomáticas, México ya no tiene la necesidad de seguir regalando su petróleo. Ahora hay nuevos compradores en el mercado dispuestos a pagar precios justos sin presionar políticamente. Esto es un cambio significativo, porque México al fin está entendiendo que sus recursos deben ser tratados como lo que son, valiosos y estratégicos. Pero la ruptura con Perú no solo se trata de petróleo, hay una serie de factores políticos que entran en juego. La intervención de México en los asuntos internos de Perú al otorgar asilo político a una ex primera ministra peruana fue el catalizador final para que el gobierno de Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México. Aquí Claudia Sheinbaum fue contundente en su defensa de la decisión de otorgar asilo a Betsy Chávez. México es un país con una larga tradición de protección a perseguidos políticos. Es parte de nuestra identidad nacional, de nuestros valores más profundos. Cuando la ex primera ministra Chávez solicitó asilo, evaluamos su caso bajo estricto apego al derecho internacional y determinamos que existían elementos suficientes para otorgárselo. Esta es una decisión soberana de México que no requiere la aprobación de ningún gobierno extranjero. La presidenta condenó las amenazas del gobierno peruano de ingresar por la fuerza a la embajada mexicana en Lima, comparándolas con el infame asalto a la embajada mexicana en Quito. Las amenazas del presidente peruano de violar la inmunidad de nuestra sede diplomática son inaceptables y representan una grave violación al derecho internacional. He instruido a nuestra Cancillería para que presente quejas formales ante la OEA, la ONU y todos los organismos internacionales pertinentes.
México no tolerará intimidaciones, declaró Sheinbaum con voz firme. Lo interesante de todo esto es que México, a diferencia de otros países en situaciones similares, no está siendo el débil. De hecho, México ha mostrado una sorprendente capacidad para posicionarse como un actor fuerte en este escenario. Al dejar de vender petróleo a Perú, está enviando un mensaje claro. México no va a seguir siendo el fiel proveedor de países que no respetan los acuerdos ni reconocen el valor de los recursos naturales que ofrece. Perú, por otro lado, podría enfrentar problemas significativos al perder acceso a un mercado tan grande como el mexicano. Además, si las tensiones siguen escalando, el gobierno peruano podría encontrarse con un aislamiento económico más grande del que puede manejar, especialmente si otros países siguen el ejemplo de México. Lo que estamos presenciando ahora no es solo el fin de una relación comercial entre México y Perú, sino el comienzo de una redefinición de las relaciones de poder en la región. México, al tomar este paso, está marcando un precedente para otros países que quizás también han estado aprovechándose de su generosidad sin devolver nada a cambio. Claudia Sheinbaum hizo un llamado a otros países latinoamericanos a reflexionar sobre sus relaciones comerciales con México. Invito a todos nuestros socios en América Latina a evaluar honestamente sus relaciones con México. Queremos ser socios, queremos cooperar, queremos construir una región próspera juntos. Pero eso solo será posible si todas las partes actúan con honestidad, respeto y cumplimiento de compromisos. Los países que entiendan esto tendrán en México un aliado leal. Los que no enfrentarán las consecuencias. La gran pregunta ahora es, ¿cómo responderán los demás países? ¿Seguirán el ejemplo de México y exigirán pagos justos por sus recursos? Lo cierto es que el petróleo mexicano es un recurso codiciado. Y aunque México tiene la capacidad de buscar nuevos socios comerciales, Perú se encuentra en una posición mucho más débil sin el apoyo de México. Este es un momento de cambio para México, pero también para la región. El futuro del petróleo mexicano podría no solo cambiar las dinámicas comerciales, sino también las relaciones diplomáticas. El corte de exportaciones a Perú es un ejemplo de cómo un país puede usar sus recursos estratégicos para fortalecer su posición en un mundo cada vez más competitivo. Sheinbaum comentó sobre este retroceso peruano con una mezcla de alivio y firmeza. Me alegra que el gobierno peruano haya recapacitado y haya decidido actuar con cordura. Sin embargo, el daño ya está hecho. Las amenazas fueron hechas públicamente, la intimidación fue ejercida, y eso no se puede borrar con un simple retroceso. México tomará nota de este comportamiento errático e irresponsable en todas sus futuras relaciones con el actual gobierno peruano. El canciller de Perú, Hugo de Sela, desmintió que el gobierno estuviera considerando una acción de fuerza. En su lugar explicó que la estrategia peruana se enfocaría en recurrir a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para demandar a México por su actuación. De Sela cuestionó el procedimiento seguido por México al otorgar refugio a Betsy Chávez, la ex primera ministra que había solicitado asilo. Subrayó que cuando una persona pide asilo, el gobierno que lo concede debe solicitar información sobre su situación judicial país de origen, un proceso que, según él, no se había llevado a cabo en este caso. Este argumento, sin embargo, fue rápidamente desmantelado por expertos en derecho internacional. Por otro lado, el gobierno mexicano ha mantenido una postura firme respaldada por el derecho internacional. La decisión de otorgar asilo a Chávez se basa en principios humanitarios y políticos, y México ha actuado dentro de su derecho soberano. Este enfoque ha sido bien recibido por la comunidad internacional, que valora la importancia de proteger a quienes enfrentan persecución. El gobierno mexicano ha sido claro en que no permitirá que las amenazas de Perú influyan en su política de asilo. La historia de México en el ámbito diplomático demuestra que el país ha sabido manejar situaciones delicadas con habilidad y diplomacia. La respuesta a la crisis actual no será diferente. La pregunta que queda es, ¿cómo se desarrollará esta historia en el futuro? ¿Podrá Perú recuperar su imagen y restablecer relaciones constructivas con México? ¿O, por el contrario, se verá atrapado en un ciclo de confrontaciones que afectará su posición en la región? Lo que está claro es que en la política internacional, un paso en falso
puede tener repercusiones que van más allá de las fronteras nacionales. El gobierno mexicano ha sido claro en que no permitirá que las amenazas de Perú influyan en su política de asilo. La historia de México en el ámbito diplomático demuestra que el país ha sabido manejar situaciones delicadas con habilidad y diplomacia. La respuesta a la crisis actual no será diferente. A medida que la situación evoluciona, es probable que México continúe reafirmando su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la protección de los asilados, independientemente de las presiones que puedan surgir. En resumen, el enfrentamiento entre Perú y México ha puesto de manifiesto las tensiones que existen en la diplomacia latinoamericana. La capacidad de Jerry para liderar su gobierno se ha visto cuestionada, y la imagen de Perú como un actor responsable en el escenario internacional ha sufrido un golpe. La situación actual es un recordatorio de que las palabras tienen peso y las acciones pueden tener consecuencias duraderas. La pregunta que queda es, ¿cómo se desarrollará esta historia en el futuro? ¿Podrá Perú recuperar su imagen y restablecer relaciones constructivas con México? ¿O por el contrario, se verá atrapado en un ciclo de confrontaciones que afectará su posición en la región? Lo que está claro es que en la política internacional, un paso en falso puede tener repercusiones que van más allá de las fronteras nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una reflexión final sobre el significado de esta crisis para México y la región. Lo que hemos vivido en estas últimas semanas nos enseña varias lecciones importantes. Primera, que México debe siempre defender sus principios sin importar las presiones. Segunda, que nuestros recursos naturales son patrimonio del pueblo mexicano y deben ser administrados con responsabilidad y dignidad. Tercera, que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, no en el abuso o la intimidación. Y cuarta, que México está preparado para tomar decisiones difíciles cuando nuestros intereses nacionales así lo requieren. Sheinbaum anunció además que solicitará al Congreso de la Unión una revisión completa de todos los tratados y acuerdos comerciales de México con países latinoamericanos para identificar desequilibrios y asimetrías que perjudiquen los intereses nacionales. Es momento de que México evalúe con honestidad y sin sentimentalismos todas sus relaciones regionales. La solidaridad latinoamericana es importante, pero no puede ser a costa del bienestar del pueblo mexicano, declaró con determinación. Si deseas seguir explorando temas de actualidad y entender cómo las decisiones políticas afectan a nuestros países, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos analizando estos temas cruciales. Nos vemos en el próximo capítulo, donde desentrañaremos más sobre el fascinante mundo de la política internacional y su repercusión en la vida cotidiana de millones de personas. La historia de Perú y México es solo una de las muchas narrativas que conforman el tejido complejo de nuestras relaciones en esta región del mundo, y cada decisión que tomamos tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia. La dinámica entre ambas naciones nos recuerda la fragilidad de las relaciones internacionales y la importancia de actuar con prudencia y respeto hacia los demás, especialmente en un contexto donde la historia y la política están entrelazadas, de maneras que a menudo son difíciles de desentrañar. Pero también nos recuerda, como ha demostrado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la dignidad nacional y la defensa de los intereses del pueblo deben estar siempre por encima de cualquier consideración diplomática de conveniencia. México ha trazado una nueva línea en su política exterior, y esa línea está marcada por el respeto, la reciprocidad y la firmeza. El mensaje es claro: México está dispuesto a cooperar, pero no a ser explotado. México tiende la mano, pero no se arrodilla. México es solidario, pero no es ingenuo. Esta es la nueva era de la política exterior mexicana.